Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a una lección más de Moclan Perú. El día de hoy vamos a estar viendo el curso de creación a nueva creación y estamos específicamente en esta noche viendo la sesión 3 del curso de creación a nueva creación, que también coincidentemente tiene por título de creación a nueva creación. El resumen de la unidad, voy a leerlo, está en la página 27 de su manual Moclan. Dice de creación a nueva creación. El resumen de esta unidad es: punto 1, la creación del universo; punto 2, la rebelión de la humanidad; punto 3, un modelo de juicio; punto 4, la nueva creación; punto 5, resumen de la historia del Antiguo Testamento. Y bueno, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Antes de comenzar propiamente la lección, quisiera responder a dos preguntas que quedaron la semana pasada, que dos de los alumnos hicieron. La primera es sobre la pregunta del hermano Nelson, que preguntaba la interpretación que se dio sobre Lucas y la ofrenda de la viuda pobre. Él mencionaba dos comentarios, el comentario de Matthew Henry y el comentario de William Hendrickson, que daban una interpretación diferente a la dada por mi persona, o bueno, por algunos comentaristas, incluyendo MacArthur en su sermón la semana pasada. Y bueno, la respuesta es de que hay controversia en ese pasaje. No todos los comentaristas son de una misma opinión sobre cuál es la interpretación del pasaje. Y para personalmente, lo que yo creo que es definitivo en la interpretación es cuando se ve el pasaje a la luz de la teología bíblica. La semana pasada dimos tres filtros a través de los cuales analizar un pasaje. Dimos el filtro literario, vimos el filtro histórico y vimos el filtro teológico. Y yo creo que, bueno, el comentario de Matthew Henry fue escrito hace más de 300 años, casi ya 400, 350 años. Entonces Matthew Henry no tenía acceso a muchas herramientas exegéticas. No es un comentario, es un comentario devocional. El comentario de Matthew Henry debe tomarse como tal. El comentario de William Hendrickson es un excelente comentario al Nuevo Testamento, entre lo mejor que existe en español. Pero también debe tomarse en cuenta que Hendrickson no hace mucho uso de herramientas de teología bíblica por estar escribiendo hace más o menos cerca de 40 años su comentario. Entonces, personalmente, yo me inclino a la interpretación que dimos la semana pasada, justamente por el elemento de teología bíblica al momento de interpretar un pasaje. Y bueno, eso sería la respuesta para la pregunta del hermano Nelson. La siguiente pregunta fue la pregunta que hizo el hermano Pedro Ávila sobre si es que Pablo, estamos más cerca de Pablo al Antiguo Testamento, y él mencionó la página 23 del libro Evangelio y Reino de Grant Goldsworthy, que lo tengo aquí. Y déjenme leerle y darle una respuesta al hermano. Página 23, comenzando desde el párrafo en página 22. Aunque hay que admitir que debemos hacer ciertos ajustes, teniendo en cuenta que Pablo escribió hace más de 2000 años, dirigiéndose a algunas personas en Asia Menor o Italia, aún así no sentimos que esta sea una barrera seria para nuestro entendimiento, sigue diciendo Goldsworthy en la página 23. Y es más, no encontramos que este abismo nos impida aceptar las palabras que Pablo les dirigió, por ejemplo, a los Gálatas, como palabra de Dios para nosotros. La razón es obvia. Pablo se dirigió a un grupo de cristianos teniendo como base el Evangelio, y nosotros reconocemos que, a pesar de la diferencia de tiempo y cultura, Pablo en el primer siglo y nosotros en el siglo XXI, tenemos suficiente base teológica en común como para que podamos oír esas palabras como si fueran dirigidas a nosotros. Si analizamos lo que sucede, vemos que hemos reconocido casi por intuición que desde el punto de vista de la revelación de Dios y del trato de Dios con los hombres, la iglesia cristiana de todos los tiempos es una sola. Y bueno, déjeme darle una respuesta, hermano. Yo creo que definitivamente sí hay diferencias interpretativas en las escrituras, y para ponerlo de manera simple, antes de Cristo y después de Cristo. Lo que es después de Cristo es mucho más cercano a nosotros en la historia de la redención, en términos de que lo que ocurre después de la resurrección de Cristo pertenece a esta época en la historia de la redención, y estamos bajo el mismo
pacto, el pacto de la gracia, y el pacto en Cristo Jesús, lo que es el nuevo pacto. Y por eso hay mucho más en común, o es más corta la distancia interpretativa, por ejemplo, con una de las epístolas de Pablo que, por ejemplo, con los apóstoles en el Antiguo Testamento. Hay más distancia no solamente cultural, pero también en tiempo y también en parte de la historia de la redención. Y ese es lo que se refiere a Goldsworthy en la página 23 de Evangelio y Reino. Bueno, hermanos, solamente recordarles que esta sesión es para preguntas y respuestas. Entonces siéntanse libres, hermanos, de hacer cualquier pregunta de la lección, de la lección número 3 de su material de creación a nueva creación. Por favor y con gusto trataré de responder a sus preguntas, hermanos. Este tiempo es para interacción con el profesor. Al ser un curso por distancia y se le da la oportunidad para que ustedes se despejen sus dudas sobre la lectura, sobre el material de Mokla en la lección 3, hermanos. Entonces quisiera comenzar, si es que no hay ninguna pregunta, voy a ir avanzando con un comentario sobre el tema, pero por favor siéntanse libres de en cualquier momento hacer preguntas. La lección es específicamente diseñada para preguntas, entonces por favor siéntanse libres de hacerlas. Página 28 dice, la creación del universo. Dios, el creador de todo lo que existe. Dice, la clave para comprender el mensaje de la Biblia se encuentra en los primeros capítulos de Génesis. Desde el principio, la Biblia se preocupa de toda la creación de Dios, a pesar de que después de Génesis 12 se centra en la historia de los descendientes de Abraham. El compromiso de Dios con su creación involucra un plan de salvación diseñado para beneficiar a todas las naciones. Esta salvación es necesaria debido a la rebelión de hombres y mujeres en contra de Dios. Y comienza la primera parte hablando de la creación. Y cuando hablo de la creación, quisiera hacer un comentario, hermanos. En teología bíblica, en el patrón del reino, comenzamos estudiando la creación porque los primeros 3 capítulos de Génesis sientan la base interpretativa del resto de las escrituras. Es decir, que el Génesis es en un sentido un patrón del obrar de Dios que se va repitiendo a lo largo de la historia de la redención. En Génesis se encuentran todas las doctrinas que vemos en las escrituras de manera seminal. Es decir, Génesis, si comparamos la historia de la redención o la teología bíblica a un árbol que se va desarrollando de manera gradual y progresiva a lo largo de las escrituras, Génesis sería el árbol de manera seminal o en semilla. Y por eso el estudio de Génesis es importante para ver el desarrollo de todo el árbol, es decir, la historia de la redención, cómo se va desarrollando a lo largo de todas las escrituras hasta llegar a su culminación, el árbol en toda su frondosidad, en el libro de Apocalipsis. Y este estudio de los primeros capítulos se conoce como protología. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con el concepto de protología, pero protología es lo opuesto en un sentido a escatología. Quizá ustedes han escuchado el término escatología. Escatología está relacionado con el estudio de las últimas cosas o el estudio de las cosas por venir. Mientras que escatología se encarga del estudio de las últimas cosas, protología se encarga del estudio de las primeras cosas. Ahora, ¿por qué es importante ligar protología con escatología? Porque en un sentido muy real, la escatología es una consecuencia de la protología. Es decir, el obrar de Dios en el futuro es una consecuencia del obrar de Dios en el pasado. Y este obrar de Dios en el pasado es primariamente, de manera seminal, en el libro de Génesis y en los primeros capítulos. Por ejemplo, vemos en el diluvio. Ustedes recuerdan el diluvio que vino como una consecuencia del pecado del hombre y erradicó a la humanidad y fue un juicio de Dios. Ahora, cuando el Señor Jesucristo habla del juicio por venir, ¿recuerdan lo que Él menciona? Él menciona como en los días de Noé, va al pasado, así será futuro
en la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, juicio, así será juicio futuro en la venida del Hijo del Hombre. Y lo mismo hace Pedro, en primera de Pedro y en segunda de Pedro, cuando habla de la venida del Señor, habla como en los días de Noé, juicio. Entonces toma como paradigma el juicio en los días de Noé, así será juicio futuro. ¿Se dan cuenta? Básicamente lo que Dios hace en el futuro es una consecuencia de lo que Dios hace en el pasado. Y este patrón, por ejemplo, que les he mencionado de juicio, o también de redención, o también de paradigmas, etcétera, es un patrón que se va repitiendo a lo largo de las escrituras, hermanos. Y es importante hacer esta conexión, porque a veces hay gente que si no se hace esta conexión de manera clara, hay gente que a veces toma la escatología más como casi como si fuera una novela de ciencia ficción, en la cual son efectos especiales y nos llama la atención un montón de cosas. Y hay gente que está argumentando si los rusos son el anticristo, o si los musulmanes son el anticristo, o Irán, o cualquier enemigo que tenga Estados Unidos de turno es básicamente el anticristo. Entonces debemos tener cuidado con interpretaciones alocadas del libro de Apocalipsis y de escatología, hermanos, y no leer más de lo que deberíamos leer en un libro. La creación cumple con los propósitos de Dios, y dijo Dios, fue así, y la expresión fue, y vio Dios que era bueno. Dios crea, dice, y en el momento en el que Dios dice, ocurre, y en el momento en el que ocurre algo, se establece. Dios dice, cuando Dios dice, en ese momento se lleva a existencia lo que Dios dice, fue así y es establecido. Hay un patrón en Génesis que la palabra de Dios, al decirla por sí mismo, crea. Dios dice algo, nombra algo y crea esto. Y este patrón de decir y hacer a través de la palabra en la creación es un tema que se ve todo a lo largo de las escrituras, hermanos. Y acá hay un tema importante, hermanos, que creo que es importante mencionar, y es el tema de el nombre. Vemos que Adán nombra a todas las cosas por su nombre, o nombra a los animales, o le da el nombre a su mujer, y le llama Eva o varona o Isha en hebreo. ¿Y qué significa el nombrar, el acto de nombrar? Ese es un concepto muy importante que debemos entender en Génesis, que se va repitiendo a lo largo de todas las escrituras, y yo creo que es una de las pruebas fundamentales para lo que se conoce como el complementarianismo, es decir, hombre y mujer creados iguales a la imagen de Dios, pero el hombre siendo cabeza de la mujer en el matrimonio. ¿Y qué significa el nombrar? Bueno, el nombrar algo tenía la connotación de aquella persona que nombraba algo. Cuando se le daba el nombre, significaba definir, es decir, dar una definición de lo que el objeto o persona era, el propósito el cual esta persona o este objeto tenía, y la autoridad que se ejercía por sobre el objeto nombrado. Entonces vemos que Dios nombra, dice, y Dios le dio nombre a Adán y su mujer. Dios nombra al hombre. ¿Y qué significa cuando Dios nombra al hombre? Significa, bueno, que Dios define qué es el hombre, define el propósito del hombre y define la autoridad que Dios tiene sobre el hombre y sobre la mujer. Y luego vemos porque por ejemplo, Adán nombra a los animales, ¿verdad? ¿Qué sentido tendría nombrar los animales? Y dice, y estos son el nombre de los animales hasta el día de hoy. Si no tenemos el nombre original de los animales. ¿En qué idioma nombró Adán a los animales? ¿En hebreo? ¿En arameo? ¿En cananeo? ¿En un idioma ugarítico? ¿En un idioma que de repente no conocemos? ¿Cuál es el significado del nombre? Y luego vemos que luego Adán nombra a su mujer. Y esto es un sentido de ejercer autoridad sobre Eva. Y es una prueba muy fuerte a favor del complementarianismo. Vemos otro ejemplo de esto, por ejemplo,
Ustedes recuerdan cuando el ángel se presentó a Jacob en Peniel y luego el ángel y Jacob estuvieron peleando y el ángel tocó y le descoyunturó, a Jacob la cadera y luego Jacob lo estaba agarrando y Jacob le dice, dime, declárame tu nombre. Y el ángel le dice, no te diré mi nombre es admirable, no te voy a decir mi nombre, ¿por qué quieres saber mi nombre? ¿Qué es lo que en realidad Jacob le estaba diciendo al ángel? Bueno, al tener el nombre del ángel, era una manera de ejercer control por sobre el ángel. Es decir, saber la identidad, el propósito, la definición del ángel, el nombre era la esencia y por eso Jacob quería tener el nombre del ángel. Y esto guarda mucha relación porque ustedes ven en Génesis Dios nombra al hombre y al nombrarle le da inmediatamente su función. Déjeme leerle si usted tiene su Biblia, por favor. Vaya a Génesis capítulo 1. A Génesis capítulo 1, verso 26. Dice, y Dios dijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser que se mueve. Y Dios también les dijo, miren, yo les he dado a ustedes toda planta, toda semilla, etcétera. Etcétera. Sí, capítulo al fin, el séptimo día. ah, Menciona el nombre de los ríos, por ejemplo. Luego menciona que Adán nombra a los animales. ah, Dios formó, Dios llamó su nombre al hombre, etcétera. Es lo que se menciona en el capítulo 1, el capítulo 2. Y este es el punto que mencionaba, hermanos, que Dios al nombrar a la creación, al hombre, define su propósito, su autoridad que Dios tiene sobre ellos y también define su identidad. Ahora, vemos luego en Apocalipsis, que es un paralelo a Génesis, Dios dice, al vencedor yo le daré de beber del agua de la vida y le daré un nuevo nombre. ¿Y qué significa que Dios nos da un nuevo nombre al vencedor o a aquellos que están en Cristo Jesús? Aquellos que son hechos nueva criatura reciben un nuevo nombre. ¿Y qué significa que reciben un nuevo nombre? Bueno, significa que la definición de quiénes son cambia, el propósito que tienen en la vida cambia y la relación que tienen para la autoridad con Dios cambia. Y esto es el significado de Dios dar un nuevo nombre, hermanos. No sé si hubiera alguna pregunta a los que están mirando. Los hermanos, este tiempo es un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, por favor, siéntanse libre a hacer preguntas, hermanos. Es básicamente este tiempo para responder preguntas. Los comentarios que estoy haciendo son complementarios. El propósito principal son sus preguntas. Por favor. Luego sigue diciendo el reposo de Dios en la página 29, 1.4, el reposo de Dios, Génesis 2, 1 al 3. Dice, cabe destacar que el relato creativo de Dios culmina en el reposo del séptimo día. El reposo de Dios no significa que Dios está inactivo. Ahora, ¿qué significa cuando dice que Dios reposa? El reposo de Dios marca la culminación de la actividad creativa de Dios en el séptimo día. El séptimo día termina cuando Dios termina de crear y desde entonces Dios ha estado descansando. ¿Cuánto dura el séptimo día? Bueno, por toda la eternidad dura el séptimo día. Y ese es un argumento que usan los que hablan del día periodo, de mencionar que los días no son días literales de 24 horas, porque ¿cuánto dura el día séptimo?
bueno, el día séptimo tiene duración indefinida, no es un día de 24 horas. Y este es uno de los argumentos que se usa para los que hablan de el día periodo en la creación del Génesis. Pero el punto es, el reposo de Dios significa la culminación de las obras de Dios y el descanso escatológico o el descanso completo de sus obras, es decir, está acabado, está terminado, está hecho, ha sido culminada la creación original, terminado, es todo lo que debería ser, ha sido terminado. Ahora, hermanos, nosotros sabemos, y este es solo un comentario sobre el reposo de Dios, de que la creación original fue y es perfecta, pero sabemos luego de que el pecado entra, ¿verdad?, en el jardín del Edén, entra al huerto del Edén, y Adán come del árbol que no debía comer. Ahora, luego vemos las palabras de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Él termina la obra en la cruz, sus palabras son: Tetelestai, está terminado, está acabado. Y Hebreos capítulos 4 nos dice que después de la crucifixión de Cristo, Él entra en su reposo. ¿Qué significa que entra en el reposo cuando Cristo acaba la obra de la redención? Bueno, significa que la obra de la redención estaba completa. Entonces, cuando se habla en las Escrituras del reposo de Dios, este reposo es el reposo de Dios de la creación, y eso es lo que se menciona en Éxodo capítulo 20, por ejemplo, cuando se da en el Decálogo, hace una alusión a la creación, y luego la republicación del Decálogo en Deuteronomio es una referencia a la redención. Entonces, el reposo de Dios es un reposo de creación y de redención. Por eso los cristianos celebramos el día domingo, la resurrección de Cristo. No es que celebramos como los judíos el día de reposo, pero conmemoramos el reposo de Dios de la creación original. Por eso podemos disfrutar de familia, hijos, entretenimiento, pero también conmemoramos la redención de Cristo en la cruz y este reposo completo que Dios tiene absoluto control bajo su providencia es lo que me permite el día de hoy poder descansar de mis obras, descansando en la soberanía completa de Dios para mi vida. Y esto es el significado del reposo de Dios, hermanos. No sé si hubiera alguna pregunta, hermanos. Ah, si no hay ninguna pregunta, hermanos, en 5 minutos voy a concluir la clase, porque esta es una clase primariamente para preguntas, hermanos, por si acaso. Y los que están viendo en el curso de creación a nueva creación, normalmente nos tomamos 1 hora para preguntas y respuestas, pero si no hay preguntas y respuestas, podemos acortar el tiempo, hermanos. Pero vamos a seguir comentando sobre su material de lectura, etc. Y quisiera hacer